Adelante, hermano Gabriel, que le tengo el fondo musical. Muchas gracias. Padre, te queremos dar gracias por regalarnos un día más de tu vida. Tú tienes el control en tus manos y sabemos que todo estará bien. Gracias por tu amor que es infinito y que siempre nos acompaña. Padre, te pedimos por todas las personas aquí presentes que queremos alabar tu nombre, queremos entender más tus mensajes y tu información. Ayúdanos con tu guía para que podamos, cualquier aprendizaje que realicemos, sirva para tu alabanza y que lo podamos entregar a otras personas también. Gracias por todo lo que nos das. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermanito. Gracias. Bueno, María Auxiliadora, ¿qué Bueno, preguntita tienes? gracias. Una inquietud, manifiesto una inquietud, pero antes de manifestarles mi inquietud para que me aclaren la situación, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo en oración que me dieron en estos momentos tan duros que yo recién acabo de vivir y que, bueno, ha sido para mí una experiencia totalmente diferente a la primera de mi primer hijo. Y todo gracias a esto que he aprendido con la quinta revelación y con el apoyo de todos ustedes. Gracias infinitas por eso, por su compañía, por su oración, por su apoyo a nivel espiritual. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, con ocasión de lo que yo he vivido recientemente, ¿verdad? Yo tengo una inquietud. Mi hijo a los 14 años, yo ya sé dónde está, porque, bueno, lo aprendí en la revelación hace 15 años. Pero ahora se me presenta la situación de mi segundo hijo, que parte también acá. Entonces, me decía mi hija, mamá, ahora Daniel va a ser el protector de Víctor Hugo, porque Víctor Hugo ahora es menor en edad que Daniel. Eso me creó a mí una inquietud. Y entonces siempre hemos dicho que nosotros cuando despertamos en los mundos de estancia, nosotros despertamos con un cuerpo diferente, ¿verdad? Eso se nos ha dicho. Pero mi pregunta es, ¿todos despertamos con un cuerpo diferente, del mismo tamaño, ¿verdad? Me imagino, no sé, eso es lo que yo quiero aclarar. ¿Y en qué nivel? O sea, Víctor Hugo, que es mi primer hijo de 14 años, él despierta con una mente de 14 años, pero con un cuerpo igual al que va a despertar Daniel. Daniel va a despertar con una mente igual a la que dejó aquí, y sigue allí, o sea, sigue Víctor Hugo siendo, pasa ahora Víctor Hugo de verdad a ser menor que Daniel en ese aspecto. O sea, me gustaría que me aclararan un poquito eso, ¿sí? Por favor. Gracias. Gracias, María Auxiliadora. Muy interesantes las inquietudes y adelante, Esther. Hola, buenos días. Bueno, yo a María Auxiliadora, para responder la pregunta que ella hace, yo aplicaría la técnica de coaching. María Auxiliadora, de acuerdo con el conocimiento que ya tenemos de la revelación, ¿tú qué crees que cómo despertaría tu hijo menor? ¿Cómo crees que despertaría en los mundos de estancia en el momento pues que corresponda a pues al despertar de él? Bueno, es que yo sé que va a despertar cada uno con su mentalidad para ese momento. Mi pregunta es, ¿de verdad
se convierte Daniel en una persona más madura espiritualmente o que Víctor Hugo que se fue de 14 años. O sea, esa es la parte que no, como que tengo ahí como una duda. Ok. Bueno, es que, o sea, ¿por qué lo hago? Porque es que la respuesta está dentro de nosotros. O sea, nosotros, primero, pues que ya traemos como una base referente, pues a toda la información que nos han entregado los reveladores, pero finalmente dentro de nosotros está como, están las respuestas a todas esas preguntas que nosotros nos hacemos. Yo no sé cuántas de las personas que están acá pueden tener o tienen esa relación o am, sí, podría ser esa relación, digamos, sincera con nuestro espíritu residente y con ese espíritu, la verdad, que está dentro de nosotros, para poder de pronto buscar, escarbar dentro de nosotros mismos y hallar esas respuestas. No me refiero solamente pues a las inquietudes de María Auxiliadora y te agradezco muchísimo que haces la pregunta porque yo todos los días tengo preguntas de ese tipo, por ejemplo. Todos los días tengo y de otras formas, o sea, ustedes los que me conocen saben que soy bien preguntona y asimismo le preguntó a mí, a mi accidente, le pregunto al padre, bueno, no sé a quién le preguntaré, pero yo le pregunto y casi siempre y encuentro las respuestas, ya sea en un libro, ya sea en la misma revelación, ya sea que lo comparta o ya sea dentro de dentro de mis momentos de meditación, me vienen como destellos, como información que yo digo, wow, alguna no la puedo procesar porque digo, mi mente es demasiado, no sé, cuadriculada, racional, pero sí me llega como una información y son como destellazos que yo digo, wow, esto era la respuesta a lo que yo estaba buscando o lo que yo estaba preguntando. Por eso, digamos que a mi modo de ver, em, hay respuestas que nosotros necesitamos desde nuestra parte racional. Desde esa parte racional, María Auxiliadora, te estás preguntando ese tipo de cosas. Pero finalmente, ¿qué es lo que nuestro corazón nos dice? O sea, y finalmente, bueno, no sé, hay respuestas en las que yo me respondo a mí misma o me llega, es que esa información no la necesitas en este momento. Entonces, no es que no la necesites y quiero aquí hacer la aclaración y es que esto lo estoy respondiendo por mí misma, ¿no? Por mis preguntas, por mis inquietudes. Hay cosas que a veces yo me resultan como inquietantes, pero también recibo una información que me dice, esto no lo necesitas en este momento, concéntrate en lo que necesitas para avanzar, para avanzar tú, concéntrate em, en lo que necesitas pues para solucionar o para corregir algo en ti. Eso es lo que me llega a mí. Pero te agradezco muchísimo la pregunta porque pues como ese tipo de preguntas a mí me vienen muchísimas veces y como te digo, trato como de buscarlas dentro, como apelar al espíritu y la verdad, porque también hay algo que los reveladores dicen y es que todo lo que nosotros de pronto te podamos decir aquí resulta ser nuestra interpretación o resulta ser relativo, ¿no? Y que todo está permeado por lo que nosotros de pronto creamos, pero pues nada, gracias. Eso era lo que quería aportar, más que respuesta para María Auxiliadora, quería aportarlo más que desde mi experiencia. Gracias. Ahora sí, Marcelito. Gracias a ti, Claro, Esther. claro, María Esthercita, Auxiliadora, ya va, disculpe. Marce, eh, Adelante. perdón, Marce, pero es que la cuestión es que Esthercita me habla de que ella plantea una serie de preguntas. No están en medio de una vivencia de dolor como estoy yo en este momento, ¿verdad? Yo en mi momento que estoy viviendo, la esperanza,
la fe, muchas cosas intervienen para preguntarme qué pasó, cómo va a ser, cómo se encuentran, cuando resuciten. O sea, todas esas inquietudes vienen a mi mente, a mi corazón como madre, ¿sí? Como madre, uno de 14, el otro de 41. O sea, no sé, vienen todas esas inquietudes. Yo estoy viviendo un momento me lleva a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y por eso, dale, Marce. Se le Te, fue te el audio. silenciaste, sí. Adelante, María Auxiliadora, que se silenció. Sí, sí, o Adelante. sea, eso, o sea, la inquietud que yo manifestaba era esa, ¿ve? La diferencia de edad entre los dos hermanos, 14, 41, si, al despertar, la, el grado de madurez de cada uno, o sea, son tantas cosas que vienen a mi mente en este momento, que bueno, por eso el motivo de mi pregunta, eso es, gracias. Sí, María Auxiliadora, muy interesante. Indiscutiblemente que hay puntos de vista y por supuesto eso es totalmente natural y respetable. Pero sí, ese tipo de preguntas nos lo hacemos y es muy interesante poner nuestro punto de vista sobre eso. Así es que muy importante. Bienvenido nuestro hermano José Niño y nuestro hermano Ramón, que está ahí con su bella hija. Que las bendiciones se le sigan multiplicando, Ramón. Tiene una hija especial, además de otros hijos, y hoy está con nosotros adornando este compartir. Adelante, estimado Gabriel. Bueno, antes que nada, María Auxiliadora, mi solidaridad y creo que es a nombre de todo contigo, con esta experiencia que está pasando. Eh, Hemos estado también en contacto con oración y lo hemos tenido presente tus necesidades y también la admiración personal para que estés presente y sigas enfrentando la vida con ese coraje que te caracteriza. Voy a hacer, y toca ser un poco técnico, ¿no? Dejar un poco la parte eh, emocional y esto lo van a aplicar más tanto Marcelino como Sael Saturno. Y yo pienso que, o creo que los reveladores nos dicen que tu hijo de 14 años debe estar ya en las guarderías de cuidado que está en Jerusalén, porque hasta una edad, creo yo que dicen de 16 años, ya le dan la elección de que siga su carrera. Y entonces, ya al elegir su carrera, ya pasaría a los mundos de estancia, a los primeros mundos de estancia, donde seguramente está tu hijo mayor. Así que esa, de manera técnica, es la respuesta que puedo dar a tu pregunta puntual, ¿no? Nuevamente, mi solidaridad y eso era lo que quería opinar. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Adelante, estimado Pablo. Gracias, Marcelín. Bueno, con relación a la inquietud, ya veo a Maricela pesos. Con relación a la inquietud de Maricela por supuesto, es mi opinión interpretativa, pero basada en lo que dice el libro Urante, ¿sí? En el caso de tu hijo de 14 años, hay un tema importantísimo a tomar en cuenta. Si habrá o no tomado al momento de su fallecimiento la decisión definitiva de ascender, ¿verdad? La decisión definitiva. Y eso nosotros no lo podemos valorar. Lo valoran los jueces encargados del tema. ¿Por qué? Porque si al momento de él partir del planeta no había tomado esa decisión definitiva, entonces su despertar está supeditado y condicionado a que alguno de ustedes llegue a que o el papá o la mamá lleguen a los mundos de estancia. Antes de que lleguen, no lo despiertan. ¿Mm? Entonces, ese es un tema por ahí.
Entonces, aunque tu hijo mayor, por cualquiera fuese el motivo, vamos a suponer que así sea, se despertó al tercer día, ¿verdad? Entonces no vería a su hermano menor porque no ha despertado, ¿sí? En el caso ese. Fíjate que quiero mostrarles la siguiente cita. En el documento 49, sección 6, párrafo 11. Mortales de las órdenes de ascensión que dependen de un periodo de prueba. La llegada de un ajustador constituye la identidad de los ojos del universo y todos los seres morados por ajustadores están en la lista del llamado a la justicia. Pero la vida temporal en los mundos evolucionarios es incierta y muchos mueren en la juventud antes de haber elegido la carrera del paraíso. Tales niños y jóvenes morados por un ajustador, en este caso sabemos que tu hijo menor estaba morado por un ajustador porque ya tenía 14 años, siguen al progenitor de estado espiritual más avanzado, procediendo así hasta el mundo finalista del sistema de la guardería probatoria en el tercer día en la resurrección especial o cuando se pasa a lista regular de milenio dispensacional. Fíjate en este detalle. Los niños que mueren antes, a ver, este es el caso de los que mueren antes de haber llegado al ajustador de pensamiento, son repersonalizados en el mundo finalista de los sistemas locales concomitante con la llegada de cualquiera de los progenitores en los mundos de estancia. Un niño adquiere identidad física en el momento de su nacimiento mortal. Resalto, ¿no? Adquiere su identidad física al momento de nacer. Pero en el asunto de la supervivencia, todos los niños sin ajustador se consideran aún como parte de sus padres. Este es el caso de los sin ajustador todavía, pero este es el caso en que se aplica para niños y jóvenes antes de haber tomado la decisión de ir a la carrera al paraíso. Y vamos a complementarlo con el documento 47, sección 2, párrafo 4. Todos los hijos en los mundos en evolución que tienen ajustador del pensamiento, pero que antes de la muerte no hayan hecho la elección en lo que concierne a la carrera del paraíso, también son repersonalizados en el mundo de los finalistas y del mismo modo, allí crecen dentro de familias de hijos materiales y de sus asociados, tal como lo hacen los pequeños, fíjense, repito, tal como lo hacen los pequeños que llegaron sin ajustador, pero que posteriormente recibirán los monitores misteriosos después de lograr la edad específica de la elección moral. Y aquí hay una parte interesante. Los niños y jóvenes recibidos por ajustadores en los mundos finalistas también son creados en familias de 5, que van en edades desde 6 hasta los 14 años aproximadamente. Estas familias consisten en niños cuyas edades son de 6, 8, 10, 12, 14 años. En cualquier momento, después de los 16 años, si se ha realizado la elección final, se trasladan al primer mundo de estancia y comienzan su ascensión al paraíso. Algunos hacen la elección antes de esa edad y proceden a la esfera de ascensión, pero muy pocos niños por debajo de los 16 años, tal como se les calcula de acuerdo a los estándares de Urantia, se encuentran en los mundos de estancia. Entonces quería resaltar esos dos párrafos porque creo que se cayó así establecida, porque se complementan uno al otro y pudieran darnos una idea general. Uno, en mi caso, en mi conclusión personal, de acuerdo como yo lo entiendo, que tu hijo menor no se ha despertado aún, se está en espera de que alguno de ustedes llegue. Y cuando eso ocurra, entonces lo despiertan, lo repersonalizan, toma su decisión y se junta con alguno de ustedes con el que haya llegado, ¿verdad? En los mundos de estancia, o con los dos, por supuesto. Y ahí verá a su hermano mayor en el supuesto o bajo la premisa de que el mayor logró el nivel adecuado al tercer círculo para que haya tener un guardián personal y que se pudiera haber despertado al tercer día. Sin embargo, también quiero resaltar algo. Imaginémonos que yo me muera hoy. Y solo por un juego hipotético, imaginémonos que yo hubiese podido alcanzar el tercer círculo, ¿verdad? Es decir, que me despertaría al tercer día. Pero ¿qué ocurre? No necesariamente implica de que yo me muera y al tercer día me despierten, a pesar de que ya he logrado el nivel. Esas decisiones las toman entre los distintos jueces que se encargan de la supervivencia, también están los sensores, y determinan, por ejemplo, un caso. Voy a poner un caso específico. Cuando Eva muere, a Eva no la despiertan de una vez. Esperan a que Adán muera. Y cuando Adán muere, es que los despiertan juntos a través de una dispensación especial. Entonces, todas estas cosas varían mucho y es difícil poder llegar a una conclusión, ¿verdad?, definitiva sobre cuándo despierta uno o cuándo no, inclusive suponiendo que se pudiera saber el nivel de una persona, pues va a depender de las decisiones que allá tomen, ¿sí? Pero, concluye ya, porque ya me largué mucho, es que en el caso de tu hijo menor, debería esperar a que alguno de ustedes dos llegara, ¿no? O a que los dos llegaran, a que tu esposo y tú llegaran, ¿no?
para poder verse con usted y también ver a su hermano. En cuanto a lo de la edad, primero dijiste una palabra, se vuelve como el guardián o el protector o algo así. A ver, allá en los mundos de estancia no hay absolutamente nada de lo que podamos tener temor como para que alguien necesite ser guardián de otro, ¿sí? Más allá de los ángeles que cumplen su función de acompañarnos, pero no es porque sea que necesite protegerlo de algo, no hay nada posible que pueda ocurrirnos en el sentido de dañarnos, ¿sí? A menos de que nosotros mismos nos dañemos de acuerdo a nuestras decisiones. Y lo otro, en cuanto al cuerpo, yo también asumo que aunque no lo dicen los reveladores qué tipo, nos dicen el tipo de cuerpo, un cuerpo morontial, pero no nos dicen, por ejemplo, las edades en las que nosotros pudiéramos vernos, ¿no? Ahora sí nos dicen algo, los niños son repersonalizados en sus cuerpos materiales cuando llegan allá, ¿verdad? Y solo cuando ya toman la decisión de sobrevivir, reciben, entonces se duermen y reciben cuerpos morontiales iguales a los que nosotros vamos a tener y nos encontramos con ellos en el resto de los mundos de estancia, fuera de la guardería infantil. Bueno, ya hablé más que un lorito. Era eso lo que quería compartir. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Muy interesante todo estos detalles que dio Pablo y bueno, reconfortantes. Cualquier otra cuestión adicional, con toda confianza, María Auxiliadora. Estimado Octavio, adelante. Hermanitos, gusto en verlos. Y qué bueno que regresó, hermanito Pablo. Tenía tiempo que no lo veíamos. Saludos, igual un placer volver. Igualmente, hermano. Y referente a lo que dice la hermanita María Auxiliadora, es sí causa duda, porque por ejemplo yo perdí un hijo también, y a veces piensa uno en ello. Pero yo creo que es como dice el hermano Pablo, yo más o menos así lo había entendido. Los menores de edad tienen que esperar hasta que llegue un padre o la mamá o el papá. Si nosotros como padres no alcanzamos esa situación, entonces ya se darán, yo creo que en la guardería. Pero eso más lo sabe usted, hermanita, porque usted conoce a sus hijos, qué grado de espiritualidad tendrían. Entonces, eso es en cuanto al niño pequeño. Y el joven mayor, también de acuerdo a la espiritualidad que tuviera, podría despertar al tercer día o pudiera esperarla a usted, porque todos vamos para allá. Yo tengo la esperanza que cuando yo me vaya, si es que yo logro pasar, despertar en el mismo momento que mi hijo va a despertar, porque sí era menor de edad, pero en el caso de su hijo mayor, a lo mejor va a ser cuando usted llegue, porque está próxima, creo, una dispensación, no sé, se dice que en el 2030. Entonces, si uno está antes de esa fecha, pues puede despertar junto con ellos. Y si no, pues tendríamos que esperar un rato más. Gracias, espero haberme explicado y gusto en verlos. Gracias a ti, estimado Octavio. Yo iba a dar algunas opiniones, pero después que ya den las opiniones de los demás. Así es que adelante, Esther, cuando quiera intervenir, Sí, María es una Auxiliadora, por pregunta. favor. Es una pregunta. Yo tenía entendido que los niños esperaban a los papás cuando no tenían un ajustador, o sea, cuando eran menor de 6 años. No sé, no sé por qué es que tenía esa creencia, que cuando ya ellos tienen ajustador, o sea, ellos se van y ya tienen un ajustador, por ejemplo, en el caso de 14 años, no es necesario esperar a los papás, no sé. Tenía entendido eso, que esperaban para el despertar a aquellos que no tenían ajustador. Bueno, Esther, lo que dicen los reveladores es que cuando no han tomado ciertas decisiones de supervivencia, entonces tienen que esperar la representalización de una de las dos partes, o el papá o la mamá, progenitores naturales. Pero cuando ya le ha llegado el ajustador y han tomado sus decisiones, ellos, y depende de la edad, entonces son despertados en los mundos de estancia dependiendo de su nivel. Entonces, Sí, algunos, Marcelino. ajá, Y en el caso hipotético, en el caso hipotético que un niño no tenga ajustador
y no lleguen ninguno de los dos papás, o sea, ninguno de los dos hayan pasado pues el momento pues para ser repersonalizado. ¿Qué Ajá, pasa con unos no hay no hay dato, información? no hay dato para eso, pero mi opinión es que como la misericordia es infinita, es una opinión de Marcelino, pudiera ser que se pudiera tomar en cuenta el abuelo inmediato o la abuela inmediata, pero son cuestiones, como se dice, especulaciones o puntos de vista personales, porque no hay datos sobre ese caso, al igual que el caso de los abortos. No hay datos específicos sobre esos casos. Yo quería dar otra opinión, es decir, además de lo que se ha comentado, que ha sido de manera muy favorable, que comentó Gabriel, por supuesto Esther, Pablo, y de acuerdo a lo que ha comentado María Auxiliadora, que sí, yo inclusive pienso todas esas cosas que ha comentado María Auxiliadora, qué forma, cómo vamos a poderlos conocer, qué forma tendrán, qué tipo de cuerpo tendrán. Pues hay unos datos muy interesantes que se nos da con la aparición del cuerpo de Jesús, la aparición del cuerpo morontial de Jesús. Dice, al principio les costaba mucho reconocerlo, no era fácil. Y si les costaba reconocerlo era porque no era el Jesús físico, no era el Jesús que conocían con cabello tal, con cara tal, no era exactamente el Jesús físico. Entonces, dicen ellos que cuando él hablaba, la voz probablemente era la misma, incluso podría ser un poco más potente, porque se dice que cuando él los ordenó, les confirmó la ordenación, era una voz retumbante, una voz extraordinaria que los dejó muy impactados, una voz muy melodiosa, pero muy extraordinaria. Entonces dice que cuando él hablaba, reconocían inmediatamente su encantadora personalidad. Entonces, pienso yo que el cuerpo va a ser un cuerpo, dicen los reveladores, un cuerpo recién fabricado, un cuerpo morontial recién fabricado. Es un cuerpo que probablemente tenga una estatura promedio, no sé cuál será el promedio de los mundos de estancia, probablemente tenga alguna forma análoga a la nuestra, debe ser análoga, y nos vamos a reconocer, por ejemplo, en el caso mío, yo, distinguida dama, estimada dama, hermosa dama. Ese tipo de formas de ser de nuestra personalidad son las bases fundamentales para reconocer en un momento dado que sea alguien que, un bisabuelo que uno no lo conoció, pues tendrá que ir a los archivos o le indicarán, este es su bisabuelo o el que fue su bisabuelo. Y entonces la personalidad, todos esos rasgos de pensamiento, de ideas, todos esos rasgos de palabras, de forma de expresión, todos esos rasgos físicos que tuvo uno, de actitud, siempre que sean rasgos favorables, que se identifiquen con el amor, que se identifiquen con los valores, son rasgos que no solamente se mantienen, sino van a ser enriquecidos, van a aumentar en brillo, van a aumentar en majestuosidad, van a aumentar en todo lo que es progreso para la perfección. Entonces, vamos a reconocer a estos seres por esos rasgos de la personalidad que no cambian, pero que sí son enriquecidos, ¿no? Cuánto nos alegra, estimado Wilson, que hoy haya llegado y por favor tome la rienda de este asunto porque me dejó usted una responsabilidad muy grande. Así que nos alegra mucho su presencia y ya lo habíamos extrañado. Te llamé varias veces, pero debe estar ocupadito. Bienvenido. Y adelante también, Cilia. Salino, buenos días. Hoy me excuso porque una gripa anoche y anoche no dormí y tengo congestionado todo, no sé qué tengo, me dio una gripa tremenda, estoy súper congestionado. Entonces, anoche no dormí y me desperté ahorita y dije voy a informarles que estoy repailas, como dicen aquí en Colombia. Esa es la razón que tengo ahorita, pero ahí está Estera, ¿no? Pues está Estera, esta luz y está, mejor dicho, está funcionando todo esto, mira. No, y hoy tenemos
Wilson, hoy tenemos bueno, nuestro hermano Pablo, que tenía 40 millones de años, que nos había abandonado, y tenemos a Carlos Ortega, una persona que conocí en 1997 junto a Richard Killer, que ya falleció, y George Dupont y su esposa. Ese fue un encuentro maravilloso en Caracas en el año 97, y hoy nos está visitando Carlos Ortega. Entonces, qué bueno, Wilson, por favor, pendiente, y no olviden que yo tengo unos 4 años donde he estado, gracias a Dios, primeramente Dios, libre un poco de esto. Todas las mañanas tomo un poquito de pimentón, un poquito de limón y un poquito de zanahoria. Eso eleva las defensas, así es que no olvide, pimentón, limón y zanahoria por allí, que le va, no solamente me ha puesto el cabello más rojo, sino que me ha ayudado a liberar. Gracias, Marcelino, gracias. No, pues Sí. continúe, Marcelino, continúe. Le toca que haga hoy de líder, por favor, continúe. Adelante, Pablo. Pablo está riendo de mí. Cuídate, Gracias. Wilson. Ojalá no se nos aleje, Wilson, por favor, cuídese. O sea, sí, ojalá que nos pueda acompañar hoy. Con mucho gusto seguimos acá. Adelante, Octavio. Adelante, hermanito. Octavio, no sé si nos está escuchando. Perdón, sí, lo que pasa es que mi teléfono está fallando. Sí, yo pienso también lo mismo. Debe de haber allá una especie como de oficina donde puedes ir a pedir información, y si necesitas buscar a alguien o saber a alguien, pues te lo van a decir. Además, creo que no estamos solos, siempre hay alguien que nos acompaña. Entonces me imagino que ese ser, no sé si sean los ángeles, no recuerdo, debe tener dentro de sus funciones, pues orientarnos, guiarnos y decirnos dónde o cómo podemos llegar a esas personas. Pero yo también pienso que a ese nivel, como es un nivel espiritual, no va a ser tanto físico, porque definitivamente vamos a tener otra apariencia. Va a haber algo dentro de ti, espero explicarme, como algo emocional o sentimental, que te indique que esa es la persona, que esa es tu ser querido, que ese es el miembro de tu familia que tú estabas con ansia de verlo o de estar con él. Entonces, siento que es más por ahí que por lo físico, cómo hablen o cómo... Porque pues un niño, por ejemplo, yo enterré a mi hijo a los, ¿qué será? 20 días, yo casi ni recuerdo cómo era. Entonces, debe haber un lazo emocional que te va a decir que él es, que aparte del apoyo que te den ahí en esa área como de archivos, me imagino una escuela como cuando vas a hacer un examen de admisión y llegas y están las listas en el pizarrón y ahí ves tú si entraste o no entraste. Pero ahora, yo me hago otra pregunta y no sé si quieran comentar sobre eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tus ancestros? O sea, tu línea genealógica hacia atrás. Por ejemplo, que yo no conocí quiénes fueron mis abuelos, de dónde vengo, quién es mi familia, mi papá, mi mamá, todo eso que no sé nada de para atrás de mí. ¿Tendrá caso conocerlos? Si no hay un lazo de amor ni un lazo de sentimiento, porque pues como no lo tuve, no lo siento. Entonces, yo siento que ahí a veces hasta se pierde esa genealogía. En mi caso, pues, ¿qué sentido tuviera? A lo mejor nada más como informativo, ¿no? Como histórico, saber tu historia, ¿no? Desde dónde puedas tú conocer desde dónde vienes. Pero es como si me hablaran que vengo de Adán y Fonta, exactamente lo mismo. No hay un lazo, no hay un vínculo. Gracias. Gracias a ti, estimado Octavio. No olvidemos que allá nos van a recibir varios seres, entre ellos un compañero morontial. Vamos a ver cara a cara el serafín. Y hay algo que nos dicen los reveladores, lo que llaman la metafísica, los archivos arcásicos. Eh, Tienen que ser que se refiera, pienso yo, a esos archivos arcangélicos. Las personalidades son, todo lo que corresponde a las personalidades son archivadas por los arcángeles. Entonces, allá se puede consultar en esos archivos arcangélicos. De todas maneras, seguramente nos van a ampliar un poco más sobre eso. Adelante, estimado Pablo. Gracias, Marcelino. Bueno, voy a empezar porque Lucy hace una pregunta aquí, una inquietud de la duda con respecto al cuerpo material de los niños al ser repersonalizados. Quiero mostrarles la cita en un momento. Documento 47, sección 2, párrafo 2. Estos pupilos de los finalistas, estos infantes de los mortales ascendentes, están siempre personalizados en su preciso estado físico
al tiempo de la muerte, excepto con respecto a su potencial reproductor, o sea, obviamente sin órganos sexuales. Este despertar ocurre en el momento preciso de la llegada de cualquiera de los progenitores al primer mundo de estancia. Y entonces estos niños tienen toda oportunidad, como lo son, para elegir el camino celestial, tal como hubiera hecho en los mundos en que la muerte tan prematuramente terminara su carrera. Bueno, ese por ese lado, ¿sí? O sea, los niños entonces aparecen allá en un mundo de estancia, en cuerpos físicos, pero sin los órganos reproductores. ¿Para qué? Para que mientras están en la guardería, de hecho dicen que los espornagia son uno de los que se encargan también de sus necesidades físicas, ¿ok? En este caso. Y luego, cuando ellos toman su decisión, en ese caso sí, digamos, mueren, o sea, se duermen y les otorgan cuerpos mortales para que puedan seguir en su carrera de ascensión con sus padres. De hecho, dice que la mayoría de estos niños que personalizan en los mundos, en el mundo guardería, se encuentran con sus padres en los otros mundos de estancia para que sigan el ascenso. Por otro lado, con respecto a la forma, evidentemente, no solamente es análoga, como estaba diciendo Marcelino, sino tenemos ojos, nariz, boca, oído, todo, todo. De hecho, dicen los reveladores varias, por muchas partes dicen cosas, pero voy a mencionar algunas sencillas. Dice que cuando una persona muere en un mundo más normal, ¿verdad? Ya sabemos que no es que nosotros no seamos un mundo normal, pero definitivamente ya hemos llevado un proceso evolutivo bastante diferente a lo que los planetas siguen de manera estándar. Las personas que se mueren en un mundo normal, cuando llegan a los mundos de estancia, casi no notan el cambio. ¿Ok? Evidentemente, para poder reconocer a otra persona, pues físicamente tiene que parecerse a una persona. De hecho, eso sigue así durante todo el proceso. También nos podemos hablar de los hijos materiales que viven allá, que son ciudadanos permanentes en el sistema, y ellos, por supuesto, tienen ojos, nariz, boca, todo lo demás. Los reveladores nos dicen que seguimos tomando, que seguimos comiendo, que seguimos respirando. O sea, evidentemente, seguimos siendo casi, de hecho, nos dicen los reveladores textualmente, es un mundo casi material, ¿verdad? Casi material. Es más material que morontial, y a medida que vayamos pasando los mundos de estancia va a ser cada vez más morontial, pero iniciamos en una vida casi material. En un planeta material, porque los mundos de estancia son mundos materiales, por supuesto son mundos construidos de materia, aunque tienen elementos nuevos, los elementos morontiales. También nos dicen los reveladores lo siguiente, que a medida que vamos ascendiendo, el cuerpo va recibiendo adaptaciones y cada vez más el cuerpo se va a parecer más a lo que interiormente somos. Lo que quiere decir que inicialmente el cuerpo tiene diferentes formas en las que el primero que nos otorgan está siendo promovido por el serafín guardián y por los supervisores del poder morontial, y ese cuerpo evidentemente va a ser más parecido a lo que es en la actualidad, sin ser material, pero lo más parecido posible para que ese periodo de transición no sea tan fuerte. Otra cosa, cuando los reveladores nos cuentan de las apariciones de Jesús, también nos cuentan que se les apareció a dos hermanos. ¿Y a ustedes les parece que tendría que ser muy diferente el cuerpo morontial para que se les haya parecido a ellos y ellos les haya parecido a cualquier persona? No, era porque les parecía total y completamente normal. Tal vez sus rasgos físicos no eran tan parecidos a como era el cuerpo material de Jesús, pero era evidentemente con una similitud humana, porque si no, ellos se hubiesen dado cuenta de que no era una persona, de que era un ser totalmente diferente, ¿sí? Y llegó hasta su casa y fueron a comer y partieron el pan, y es cuando él se desaparece que se dan cuenta que era Jesús. O sea, era una persona, claramente, con todas sus características de persona, inclusive vistiendo ropa, porque si hubiese aparecido de una forma no vestido, pues a ellos les hubiese dicho, bueno, pues, ¿qué te pasó? Te robaron, te quitaron todo, ¿no? O sea, hay pequeñas pistas que van dejando durante la narrativa del libro que extrapolando dejan claro la realidad, ¿sí? También nos dicen los reveladores que a medida que vamos ascendiendo, entonces nos vamos volviendo más bonitos. ¿Por qué nos vamos volviendo más bonitos? Porque evidentemente si vamos ascendiendo, la realidad interior de cada persona va a ser más bonita. Y por supuesto, hacia el exterior vamos a ir reflejando eso que verdaderamente somos. Por eso que también nos dicen los reveladores que aquí, mientras estamos en la vida material, el cuerpo puede ser muy bonito y la persona puede ser muy fea por dentro, ¿no? O la persona puede ser muy fea exteriormente y puede ser muy bonita interiormente, porque no refleja necesariamente el cuerpo material la realidad del ser.
¿sí? Bueno, era eso, porque ya me alargué bastante. Hay una cosa interesante. ¿Se acuerdan que dije que los reveladores siempre van dejando pistas? Bueno, hay un montón de pistas con esto que voy a decir, pero es interpretativo. Hace ratico lo puse en el chat y ahorita casualmente me parece que es válido recalcarlo nuevamente. Un niño, y repito, esto no es la única cita en la que lo menciona, pero hay que hilar. Un niño adquiere identidad física en el momento de su nacimiento mortal. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien es cierto, tal como dijo Marcelino, que los reveladores no son específicos en casos puntuales, porque si no sería un libro de cientos de miles de páginas, ¿verdad? También es cierto que nos dejan pistas. Si la identidad física se adquiere en el momento del nacimiento y si sabemos que es uno de los componentes, la identidad como tal, para que es lo que toda la personalidad, digamos, engloba, abraza, hila, amarra, ¿verdad? Es necesario tener identidad. Y si la identidad se adquiere al momento de nacer, es necesario nacer, ¿sí? Para tener esas posibilidades de sobrevivencia, en mi opinión. Era solo eso. Gracias. Gracias, Gracias, Pablo. Pablo. Interesante esos detalles. Tatiana, qué bueno que esté con nosotros. Bienvenida. Adelante, estimado Gabriel. Sí, bueno, hay unas cosas en que se me adelantó Pablito en su exposición, como siempre, muy clara y también profunda y argumentada. Justamente yo estaba abriendo mi libro y consultando el mismo documento 47, la guardería del periodo de prueba, porque me quedé con la misma inquietud de cuando manifestó Pablo que el infante, ¿no? Se pasa a estas guarderías del periodo de prueba en forma material, ¿no? Entonces, yo creo que allí tenemos que coger las cosas con un poco de pinzas, ¿no? Yo no pienso que va a ser la misma materia que la que nosotros vivimos aquí en nuestro planeta. Como lo leyó Pablo en el documento, habla de que estos infantes de los mortales ascendentes están siempre personalizados en su preciso estado físico. Entonces, ahí yo creo que, cuestión de interpretación también, hay que tomar en cuenta que es tanto lo físico como lo material que llamamos acá. Acá nosotros en nuestro planeta, en Urantia, conocemos 104 elementos y nos dicen los reveladores que en los mundos de instancias hay 200 elementos, ¿no? Hay material moroncial también, ¿no? Y entonces todo ello, ya como están hablando de los mundos de estancia, entonces la parte física ya están incluyendo tal vez los 200 elementos que existen y todo ese material moroncial que existe también. Por tanto, pienso yo y nos lo dicen en algunas partes del libro, de que toda la materia aquí viene del polvo y se queda como polvo, ¿no? Entonces, hay una repersonalización que no tiene las mismas, tal vez las mismas características completas de, de la repersonalización de una persona que ha elegido estar ya en los mundos de estancia y seguir su carrera con la de uno de estos infantes. Pero a lo menos yo sí pienso que ese infante pasa a estas guarderías de prueba, no con el mismo material que conocemos nosotros, sino con un material que ya incluye todos los elementos de los mundos de estancia, ¿no? Así que esa era una de las aclaraciones que quería hacer justamente, ¿no? Y de allí coincido plenamente y es así, como dice Pablo, de que cada vez y en cada mundo va cambiando nuestro cuerpo hasta 570 veces hasta la constelación y entonces nos vamos volviendo
seguimos siendo cuerpos morenciales, ¿no? Y espirituales también, nos vamos espiritualizando cada vez más, pero no hasta ya, hasta salir o hasta llegar a Salvington, creo, no somos totalmente espirituales. Entonces es toda una carrera, tanto en lo espiritual, en lo mental y también en esta conformación de cuerpo. Así que bueno, ese era mi punto de vista al respecto. Gracias. Muchas gracias, estimado Gabriel. Iba a dar algunas opiniones, pero después que ya participen los demás. Gracias por esos aportes importantes, estimado Gabriel. Adelante, estimada María Auxiliadora. Con lo que expresa Pablo, ¿verdad? De que Jesús se apareció a dos hermanos y almorzó y comió con ellos, ¿verdad? Entonces me queda a mí la inquietud. Quiere decir entonces que el día que yo despierte, si me voy ahorita a los 70 años, despierto de 70 años y mi hijo Daniel despierta de 41 años. O sea, ¿eso es así o no es así? Puedo interrumpir Gracias. para comentar de lo que dijo Mauricio, la verdad. Adelante, Pablo. Disculpa, Carlos, que te salte el turno. Solo voy a comentar algo rapidito. No, corazón, no nos dicen los reveladores con qué edad física, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Nosotros despertamos. Pero evidentemente el cuerpo, que es el que sufre ese deterioro mientras estamos en nuestro planeta, refleja esa realidad en la edad, pero allá no. Allá no. Debería de haber, sí debe haber una especie de estándar en el cual despertamos, ¿sí? Debe haber, pero no lo mencionan. No lo mencionan. Vamos a suponer, solo como un juego hipotético, de decir un número. Vamos a suponer que todos despertemos en una edad digamos, los adultos, despertemos en una edad de 30 años, similar a lo de los 30 años, por decir algo, ¿sí? Si una persona muere de 90, igual va a tener una imagen que refleje más o menos ese rango de edad y así por el estilo. No lo dicen los reveladores, pero sí debería de haber una estandarización. Aunque no lo dice de manera específica, lo deja ver entre líneas en diferentes partes. Y ya que le quité la palabra a Carlos, comentó algo sobre lo que dicen los reveladores, en el caso de lo que comentó Gabriel. El detalle es que los reveladores son muy específicos, ¿verdad? En muchos temas, y hay muchos temas en los que no lo son. En los temas en los que no lo son nos dan espacio para nosotros elucubrar, para, ¿no?, imaginar cosas y cada uno dar su opinión, a pesar de que no tiene por qué ser uniforme entre todos nosotros. Pero hay cosas en las que sí son específicos y son taxativos y textuales. En el caso, por ejemplo, del despertar de estos niños en las guarderías, ellos en varias partes, y acá acabo de poner un párrafo ahorita, el 47.1.5, sí dice que son materiales. Primero nos dicen en su mismo estado físico, salvo los órganos sexuales. Y luego en varias partes nos hablan de material. Incluso mueren allá, esos niños cuando son repersonalizados allá y están en el momento de las guarderías, cuando ya van a seguir ascendiendo, a ver, si no ascienden, ahí ya hay una muerte como tal, literalmente, y ya no despiertan. Y si sí ascienden, entonces los preparan para hacerles el cambio, por supuesto, otorgarles su primer cuerpo morontial. Y en varias partes nos hablan tanto de parte física como de parte material. No nos dicen en ningún momento que esos niños tienen una realidad morontial. Sí es cierto lo que dice Gabriel, en el sentido de que en los mundos de estancia hay otros elementos morontiales, pero eso no dice en ningún momento, de hecho sí dicen que todavía siguen existiendo los mismos elementos de los mundos materiales, solo que hay ahora adicional la realidad morontial, ¿sí? Pero no es porque exista la realidad morontial, deja de existir la realidad material. De hecho, hay muchas realidades materiales. Incluso cuando llegamos a la capital de nuestro universo local y vayamos a visitar a Micael de Nevadón, nos vamos a encontrar algo interesante. El sitio donde él vive tiene tres realidades. Tiene una realidad material, literal, ¿verdad? Tiene una realidad morontial y tiene realidad espiritual. Entonces, no dejamos de percibir las realidades materiales como tal. Era eso, solo que quería comentar. Gracias, Pablo.
vamos a darle la palabra a nuestro hermano Carlos Ortega y bienvenido, hermano Carlos, y de verdad que nos alegra su presencia y adelante. Gracias, Marcelino. Añadiendo un poco a lo que dijo Gabriel y lo que dijo Pablo, debemos pensar también que ese cuerpo material tiene que estar en una condición en la cual se le pueda sustentar la vida, no solamente para cuerpos urantianos, sino también para cuerpos de otras esferas, porque vamos a estar todos allí, al menos en Mansonia 1, donde probablemente estarán el sitio donde se cuidan a los niños y a los adolescentes que todavía no han sido repersonalizados para entrar a Morontia. Esa es la teoría que yo tengo. Tiene que ser un sitio donde albergue la vida para los que no respiran, para los que sí respiramos, para todos los tipos de vida que hay en el universo local. Muchas gracias. A ti, hermano, a ti, gracias a ti. Nos alegra la presencia de Marinette. Bienvenida, Marinette. Iba a hacer unos comentarios. Sigo adelante con nuestro hermano Ramón. Adelante, Ramón. Sí, muy bueno, maravilloso y bendecido día para todos los estimados hermanos aquí presentes. Por ahí hay una hermana que hizo una pregunta, fuera bueno responderla. En el caso de los abortos, esos niños que aún no han nacido pueden adquirir la identidad. La otra pregunta que es, nosotros como padres de todos nuestros hijos, tenemos alguna responsabilidad en el área paternal para en ellos dar un conocimiento espiritual o ser los guías de ellos en el área de que son hijos de Dios y que lleguen a tomar decisiones de en su momento allá en la guardería de los primer mundo de estancia, cuando a veces esos niños parten antes de tiempo, tratar de ayudarlos a ellos desde aquí, de que esa respuesta sea sí, sí deseo ir con el Padre Celestial, porque hay una de las preguntas cuando he leído el libro que se le hace a esos niños cuando están en la guardería del primer mundo de estancia, se le hace una pregunta de si ellos desean ir con el padre o no, ya queda en vasta decisión personal dentro del libre albedrío de la persona. Haciendo una comparación en lo que estamos estudiando, yo estoy estudiando el libro Urantia, en una hermana religión colectiva a la cual asisto, allí se le hace la promesa a que las familias son eternas, o sea, hay un conjunto de cosas que coinciden con Urantia, que jamás y nunca en otras religiones colectivas, como los hermanos católicos, los hermanos evangélicos, se puede tocar ese tema, pues dentro de la evolución humana es responsabilidad de nosotros. Segunda pregunta ¿es responsabilidad de nosotros padres conducir a nuestros hijos a tomar buenas decisiones hacia el Padre Celestial? Y la primera pregunta que me gustaría que se respondiera es con respecto a esos niños que no hay ese nacimiento para la adquisición de la personalidad, ¿qué puede suceder con ellos? Gracias, hermanito. Gracias. Lucy, te agradecería mucho. Por favor, me es muy difícil atender dos cosas. Cualquier cosa, cualquier pregunta por el chat, por favor, me la informa para que la podamos responder. Mire, agradezco mucho todos estos aportes. Agradezco mucho o agradecemos en nombre de todos todas esas preguntas. Y de verdad que se torna esto cada vez en un mayor grado de bendición. Con respecto a los cuerpos, tal como lo comentaban antes, sí, definitivamente, no olvidemos que los cuerpos, tal como se comentaba, no se identifica mucho el cuerpo físico, tal como lo comentó Pablo, con lo que es el interno, con lo que es el interno. Ya el cuerpo morontial se va identificando más con el interno y el cuerpo espiritual ya es la indicación de lo que es el interno. No olvidemos que nosotros tenemos ahora cuerpo físico. Desde el primer mundo de estancia hasta el encuentro con Micael tendremos cuerpos morontiales cada vez más sutiles. Y a partir del encuentro con Micael en Salvington,
vamos a tener cuerpos espirituales cada vez más sutiles, de manera de que es un crecimiento de la mente, un crecimiento del alma y un crecimiento del cuerpo en belleza. Por un lado, no olvidemos también lo que se ha comentado, que los mundos morontiales tienen el doble de los elementos de Urantia, nos lo dicen los reveladores, esos elementos de la tabla periódica en los mundos morontiales son el doble. No olvidemos también que los mundos morontiales no son evolutivos, no caen en ese enorme caos de los mundos evolutivos que llevan tantos millones de años en tratar de que tengan las condiciones adecuadas para la vida. Son mundos hechos a la medida, y por eso, claro, indiscutiblemente tienen realidades materiales, pero refinadas, y aún esos mundos también van progresando, igual que progresan los mundos evolutivos. De manera que cuando se habla de cuerpo físico, es un cuerpo físico refinado que tiene que ver con el tipo de constitución de esa realidad material y, por supuesto, morontial, que se encuentra en los mundos de estancia. No olvidemos que esos mundos ni siquiera necesitan de luz de un sol, tienen un sistema de luz interna sin calor y una cantidad de cosas adicionales allí. Pero indiscutiblemente que va a ser muy parecido acá, pero con una belleza muy probablemente superior a esta. No olvidemos que dice que vamos a encontrar en el primer mundo de estancia lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, lo que la mano no tocó, etc. Entonces, es sumamente interesante y nada que nos vaya a producir miedo, tal como lo comentó Pablo también. En cuanto a la edad, estimada María Auxiliadora, piensa Marcelino que va a depender del nivel, no tanto de la edad física, sino del nivel que se haya desarrollado. Una persona que muera de 95 años, pero que esté en el nivel número 7, despierta, aun cuando vivió 95 años, despierta con un nivel muy bajo. Los cuerpos siempre son recién fabricados, no hay una edad para el cuerpo, pero la mente y el alma tienen un nivel. Entonces, aun cuando tuvo 95 años no logró avanzar, está en el 7º nivel, allí despierta. De manera que un jovencito, un joven que pudiera tener una disposición y muera a los 25 años, pero que se entrega plenamente entre 20 y 25 años y logra despertar a las 36 horas, pues va a tener un nivel de su mente y va a tener un nivel que efectivamente está arriba a partir del tercer círculo psíquico. Entonces, es muy importante el nivel que haya desarrollado durante el lapso de vida. Entonces, en ese nivel de mente y de alma va a despertar. En cuanto a lo que comentaba en la pregunta, que se compagina con lo que comentó Ramón de los abortos, en cuanto a cuando no hay un nacimiento, no se le da una personalidad, es decir, no hay un dato específico de los reveladores. Tenemos muy clara la conexión de la infinita misericordia de Dios, pero no tenemos datos, de manera que no se puede dar una opinión con cierto grado de certeza en cuanto a los abortos y en cuanto a aquellos seres que de alguna manera, o por lo menos no tienen un potencial de personalidad. Es algo no tan fácil de definir porque no hay datos mayores. Y algunas personas se afectan porque han experimentado abortos y han tenido ese tipo de experiencias con sus hijos e hijas. En cuanto a el hecho, ya finalmente, lo que se dice, Ramón, es que se debe tomar una decisión, no es que se le haga una pregunta, es que se debe tomar una decisión si se va a hacer la voluntad del Padre o se va a hacer la voluntad del ego. Entonces, cuando el joven o la joven se dispone a la voluntad del ego, pues no va a calificar si persiste en la voluntad del ego, pero si se dispone a la voluntad del Padre, pues eso significa que hay un sí y va a continuar ese proceso hasta la fusión, hasta que logre la vida eterna con la fusión. Y dicen también, para esperanza nuestra y sobre todo para estímulo nuestro, dicen que cuando el progenitor, mamá o papá, no cumplió el nivel que debería cumplir como padre o madre, se le permite la crianza ya
en uno de estos grupos de niños de la guardería infantil, pero que cuando se encuentra con su hijo, quien fue su hijo, se le permite en algunas oportunidades cooperar con la crianza de ese que fue su hijo y que murió a una edad muy temprana. Eso es muy interesante, además de la posibilidad que en un futuro, en caso de que ese hijo se disponga, puede encontrarse con que fue su papá o mamá y continuar adelante. De manera que hay mucha esperanza en eso, pero también hay detalles que ellos no dan y que pues es un tanto riesgoso dar opiniones en cuanto a la certeza de eso. Disculpe, Pablo, que le hice esperar, hermanito, y adelante. Un momentito antes de que Pablo conteste, porfa. Tatiana tiene otra pregunta que tal vez la puede incluir Pablo en la respuesta, que dice, solo para clarificar, ¿identidad y personalidad son diferentes? Gracias, Lucy. Adelante, Pablo. Gracias, Marcelino. Sí, son diferentes. Por ejemplo, hay seres dentro del sistema de controladores físicos, dentro de ese orden de seres, hay controladores físicos que tienen identidad, pero no tienen personalidad. Son seres, por así decirlo, muy autómatas, ¿verdad? Son inteligentes, tienen su propia identidad, pero no tienen personalidad, lo que le da libre albedrío. Entonces es diferente la identidad y la personalidad. Y ahora siguiendo con los temas que me han quedado pendientes, por ejemplo, quería reforzar aquí algo sobre lo de los niños. En el documento 45, sección 6, párrafo 7, dice, esta guardería infantil probacional de Satania está mantenida por ciertas personalidades morontiales en el mundo de los finalistas, estando una mitad del planeta dedicada a esta tarea de crianza de niños. Así, algunos hijos de los mortales sobrevivientes se reciben y reensamblan. Por ejemplo, los vástagos que perecieron en los mundos evolucionarios antes de adquirir estado espiritual como individuos, y lo quiero resaltar, antes de adquirir estado espiritual como individuos, la ascensión, esto lo da la presencia del ajustador. Cuando un ajustador de pensamiento llega, ya ese ser se considera un potencial sobreviviente desde el punto de vista espiritual. La ascensión de cualquiera de los dos progenitores naturales asegura que a este hijo mortal de los reinos se le otorgará la repersonalización en el planeta finalista del sistema, y allí se le permitirá demostrar mediante su elección subsiguiente por libre albedrío, y si elige el camino paterno de ascensión mortal. Aquí los niños aparecen como en su mundo de natalidad, excepto que no hay diferenciación sexual. Es otra forma de decirlo, como lo hicieron en el párrafo anterior que había mostrado, pero diciendo lo mismo. No existe reproducción del tipo mortal después de la experiencia de la vida en los mundos habitados. Aunque ahora vamos a irnos a esta parte, en cuanto, de hecho, corresponde a la pregunta que hizo Tatiana. El yo material, la entidad ego en la identidad humana, depende durante su vida física de la función continuada del vehículo material de la vida, de la existencia continuada del equilibrio desequilibrado de energías e intelecto que en Urantia se le ha dado el nombre de vida. Pero el yo de valor de supervivencia, y fíjense que hay un pero, el yo de valor de supervivencia, el yo que puede trascender la experiencia de la muerte, tan solo evoluciona mediante el establecimiento de una transferencia potencial del asiento de la identidad de la personalidad evolutiva desde el vehículo transitorio de la vida, el cuerpo material, al vehículo de naturaleza más duradera e inmortal del alma morontial, y aún más allá en aquellos niveles en el que el alma se infunde de la realidad espiritual y eventualmente logra el estado de la misma. Esta transferencia misma a partir de la asociación material a la identificación morontial se efectúa mediante la sinceridad, persistencia y firmeza de las decisiones de la criatura humana que busca a Dios. Lo voy a quitar de aquí para comentar sobre esta parte. Ajá, dice, documento 112, sección 6, párrafo 3. Hasta cierto punto, la aparición de la forma material del cuerpo, eso lo comentábamos hace ratico, es una respuesta al carácter de la identidad de la personalidad. El cuerpo físico refleja en grado limitado algo de la naturaleza inherente de la personalidad. Aún más lo hace en la forma morontial. En la vida física los mortales pueden ser hermosos por fuera, pero feos por dentro. En la vida morontial y cada vez más en sus niveles más elevados, la forma de la personalidad variará directamente de acuerdo con la naturaleza de la persona interior. En el nivel espiritual, la forma exterior y la naturaleza interior comienzan a aproximarse una identificación completa que se hace más y más perfecta en los niveles espirituales cada vez más altos. A ver, quería comentar sobre estos tres, mostrar primero los párrafos y luego comentamos. Hace ratico hablábamos de que un niño adquiere
identidad física al nacer, al momento de nacer, eso está claro. Y durante varias partes de lo que acabamos de leer, nos muestran que esa identidad, para poder tener capacidad de sobrevivencia, esa identidad debe irse trasladando desde la realidad mortal hacia, en este caso, la realidad del alma, ¿verdad? Se requiere, en mi opinión, nuevamente en respuesta a o el comentario más bien a lo que estaba preguntando Ramón, se requiere el nacimiento para la adquisición de la identidad. Eso está claro, ahí no hay nada de duda, porque así lo dice textualmente los reveladores. Y si se requiere la identidad para que sirva como punto de partida para el traslado de la posibilidad de adquirir una identidad espiritual para que pueda sobrevivir, y si se requiere eso como base, pues para mí queda muy claro, nuevamente, eso es interpretativo de mi parte, que es necesario esa base de nacimiento para poder tener el potencial de sobrevivencia. También nos dicen, por ejemplo, los reveladores en una parte, no recuerdo cuál es el documento, que Jesús desarrolló una identidad espiritual durante su vida en la carne, ¿verdad? Y esa identidad la iba haciendo a través de, por supuesto, su toma de decisiones y sus acciones durante todo el transcurso de la vida. Y vemos que hay como dos identidades, porque la identidad material poco a poco pasa hacia esa identidad espiritual, que es la que puede trascender, pero es progresivo a través de las decisiones y de los hechos que cada quien tome en el caso de la vida. Era eso por lo que quería comentar. No sé si Tatiana le quedó clara esa parte de la identidad y personalidad, por si acaso. Gracias, Pablo. Sí, sí, Tatiana, tal como comentó Pablo, no es idéntica el alma a la personalidad. No olvidemos que la personalidad es un don, un regalo que viene del Padre y viene no solamente para la plena posibilidad del ejercicio del libre albedrío, sino viene para cumplir una enorme cantidad de funciones, entre las cuales está unificar los elementos del yo, ¿no? Unificar esos elementos del yo, alma, mente, cuerpo e incluso el ajustador. Entonces es como el unificador, yo a veces le digo el pulpo que une todo, como un saco donde se envuelve todo, la personalidad. Y por supuesto, lo que sí comentan los reveladores es que la sobrevivencia de la personalidad depende de la sobrevivencia del alma. O sea, un ser que muere sin alma pierde la identidad, pierde los valores, y por lo cual la personalidad no puede sobrevivir con identidad, quedaría en la misma forma que vino y regresa al supremo, en el caso de autodestrucción de la criatura. De manera que por eso el ajustador, que ha tenido toda la experiencia de ese ser valiosa, porque hizo un duplicado, siempre que hubo la cooperación de ese ser hubo un duplicado, pues va a una niña, a una jovencita, una niña llamada Tatiana, y por eso cada ajustador nuestro tiene experiencias previas. Hay muchísimas cosas que se pudieran tocar. Estos temas son sumamente interesantes, tal como comentó Pablo, lo último que dijo, se comenta de esa identidad que se produjo en Jesús, y los reveladores tienen una opinión. Dice el ser intermedio que está revelando esto, dice que hay quienes piensan que esa identidad de Jesús, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que el espíritu no se podía referir al ajustador, ya que el ajustador estaba personalizado y estaba fuera de Jesús, que tendría que referirse a esa identidad, a ese nivel de alma, a esa realidad, a ese valor que se formó entre la mente humana de Jesús que cooperó y el ajustador que lo habitó. Y entonces dicen que hay quienes piensan que ese yo humano de Jesús está en el seno del Padre, esa alma humana de Jesús, y que en un futuro, esas son opiniones de ellos, hay algunos que opinan así, que en un futuro podrá levantarse como cabecilla, como líder, como, vamos a decir, conductor o inspirador de todos aquellos seres humanos finalistas de Nevadón, pero son opiniones. De manera que en ese caso habría un Jesús, vamos a decir, un hijo de José y de María,
que iría camino a ese cuerpo de la finalidad, y por supuesto un Micael con todo su poder y con toda su experiencia de los 7 auto-otorgamientos. En mi opinión personal, Micael, si fuera eso así, Micael pues tiene toda la experiencia de Jesús, y Jesús tiene esa parte máxima que pudo adquirir de Micael, ¿no? Eso pues son opiniones personales, y por supuesto se une uno a las opiniones de los reveladores. Adelante, Pablo. Gracias. Como yo he hablado como un lorito, vamos a darle chance a Tatiana y luego de Tatiana hablo yo. Hola a Adelante, todos, gracias. adelante, Tatiana. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Te sí. escuchamos, Tatiana. Ok, buenos días, gracias por los comentarios. No sé, creo que no me queda claro todavía cómo entonces, si el niño no llega a nacer, si al fin y al cabo sí logra la identidad allá en los mundos de estancia o no. Ya tengo claro lo de la personalidad, pero lo de la identidad de esos niños que no logran nacer, si se logra o no se logra. La otra, mi otra pregunta es, entiendo que esos son mundos artificiales que son hechos, pero con todos estos otros mundos que pueden estar ya, mundos materiales que ya están como en luz y vida, me pregunto si esos seres humanos podrían como volar o viajar a estos mundos de Morontia. Me imagino que como no son mundos realmente materiales, no los pueden ver, pero pues tengo esa inquietud. Gracias. Gracias, Tatiana, gracias a ti. Yo iba a dar algunas opiniones, pero adelante, Pablo. No, adelante, Marcelino, yo espero ahorita. Adelante. Gracias. Bueno, mire, Tatiana, no olvide que los que no han nacido no tenemos datos. Ya leyó varias veces Pablo el hecho de que se adquiere identidad física al nacer, pero no nos habla, no nos dan ningún dato los reveladores sobre los que no han nacido. ¿Qué ocurre? Lo que nos dan claramente son los datos de las plantas. Partículas idénticas de las plantas quedan en su especie de planta. Partículas idénticas de los animales quedan en su especie animal. El caso de las plantas y el caso del animal responden a un grupo, responden a la raza, responden a la especie, no responden a la individualidad. Pero en el caso de los humanos sí tienen esa posibilidad de responder a la individualidad, porque para ellos es la personalidad. Entonces, no hay esos datos. Es probable que se identifique con la especie humana, es probable que haya esa misericordia tan infinita a través de algún método donde esos seres no nacidos también se les permita, pero no tenemos datos. No tenemos datos. Una vez, en una oportunidad, en un lugar llamado La Quebrada, de un estado que se llama Trujillo, acá en Venezuela, se me antojó a mí hace unos 22 años de decir que los niños muy pequeños no tenían alma, y entonces, pues en vez de decirle que tenían alma potencial, pues no. Entonces la señora lloró y se afectó mucho por eso, porque había acabado de perder un niño muy pequeño. Entonces a veces pues uno tiene que tener mucho cuidado con eso porque la gente se afecta. De manera pues que es muy interesante esa parte de que no hay datos, y uno puede dar algunas opiniones, pero si uno no tiene esas bases de los datos de los ajustadores, pues no hay la certeza, simplemente se queda como opiniones personales. No sé si hay algo más que se pueda, alguna inquietud adicional sobre todo esto, y cualquier otro aporte, Pablo, adelante. Gracias, Marcelino. Yo iba a echar hacia atrás un poquito con lo que estábamos comentando antes de la intervención de Tatiana. Quería leer el párrafo completo para que nos hagamos una idea de lo que dicen los reveladores y poder opinar algo. Dice, documento 188, sección 3, párrafo 8. La identidad espiritual adquirida del hombre de Nazaret, que se fue desarrollando durante su vida en la carne, primero mediante los esfuerzos directos de su autor de pensamiento y más tarde mediante su perfecto ajuste personal entre las necesidades físicas y los requisitos espirituales de la existencia mortal ideal.
llevado a cabo a través de su constante decisión de cumplir la voluntad del Padre, debe haber sido confiada a la custodia del Padre en el paraíso. No sabemos si esta realidad espiritual verdaderamente volvió para formar parte de la personalidad resucitada, pero creemos que sí. Pero existen en el universo, y aquí no están hablando los reveladores por sí mismos, sino están hablando de terceros, pero existen en el universo los que sostienen que esta identidad de alma de Jesús reposa ahora en el seno del Padre y será después liberada para asumir el liderazgo del cuerpo en la finalidad de Nevadón en su destino desconocido en relación con los universos aún no creados de los reinos sin organizar del espacio exterior. Ahora bien, quería comentar que en mi opinión, por supuesto, porque ahí dejan los reveladores lo que hablamos hace rato, hay momentos en los que son taxativos y textuales en algo, y hay momentos en los que dejan las posibilidades de especulación. En este caso, en la parte final, cuando se refieren a otros, no a ellos, no lo que piensan ellos creen que sí forma parte de Jesús, ¿verdad? Porque me parece a mí obvio, pero dicen que hay otras personas que tienen otro tipo de idea en la que piensan que va a ser distinto. Bueno, en ese caso de distinto, nosotros, o por lo menos yo, en mi caso de mortal apenas dando mis primeros pasos en la existencia, este, los debato. ¿Por qué? Porque sería pensar que la personalidad puede tener un clon, y eso no es cierto. La personalidad es única, ¿verdad? Entonces, Jesús de Nazaret es el Micael de Nevadón. Es exactamente la misma persona, de su misma personalidad única. No puede haber un Jesús clon, por así decirlo, que se despierte con otros atributos de Jesús, habiendo utilizado su experiencia de vida en la tierra. No existe, porque de hecho es el soberano y recibió su soberanía por justo esa experiencia vivida en nuestro planeta. Es único. Entonces, esa especulación desde mi óptica apenas mortal dando los primeros pasos de la existencia es absurda porque no puede haber un desdoblamiento de la personalidad ni una clonación de la personalidad. No sería Jesús, no sería Micael de Nevadón, ¿sí? Sería otro ser totalmente diferente. Y eso me parece absurdo en ese caso. Con respecto a la pregunta última que hace Tatiana, quiero reforzar exactamente lo mismo que dijo Marcelino. No nos dicen los reveladores. Por eso caemos en la parte de nuestras opiniones personales, de nuestra interpretación, y eso implica que podemos estar totalmente equivocados en nuestra conclusión, porque nosotros no somos los reveladores. Estamos apenas aprendiendo y captando lo que nos dicen los reveladores. Por eso es que yo refuerzo y trato de exhortar a que cada quien se forme su propio criterio. El mío es que no puede haber sobrevivencia si no ocurre el nacimiento, pero ese es el mío. A personas fue como le pasó a Marcelino, que contó que le dijo a alguien que el niño no tenía alma y a la persona no le gustó, pues no le gustó, pero él está basándose en una realidad que nos dicen los reveladores taxativamente. Por supuesto, ese niño tiene potencial de sobrevivencia, obviamente, pero no quiere decir que porque un niño nace antes de tener alma, no vaya a sobrevivir, no, los alrededores dicen taxativamente que si uno de sus padres sobrevive, ese niño depende de sus padres y sobrevive, ¿ves? Pero esa es la realidad. A personas puede que les guste o no, pero estamos basándonos en un concepto real, literal de lo que sí nos enseñan los reveladores. Y es simplemente tal vez agregarle algo de contexto para que la persona entienda que es que no estamos diciendo que es un animal, ¿no? Sino que de ese momento depende la sobrevivencia de ese niño de sus padres y por lo tanto se resalta, se destaca, se exalta el papel de los padres porque la sobrevivencia del niño también depende de ellos. Entonces, tienen que también tomar en cuenta las decisiones y las acciones que hagan en su vida, ¿verdad? Y eso es una forma de exaltar la paternidad. Entonces, y para finalizar, con respecto a nuevamente la inquietud de Tatiana, en mi opinión, es necesario nacer para tener el potencial siquiera de sobrevivir. Es necesario que ocurra el nacimiento y eso implica la adquisición de la identidad física, que es la base para que esa identidad física pueda pasar en el futuro a una identidad espiritual, porque tiene que haber una base de la cual partir para dar el salto. Y esa base es adquirir identidad física, que sí nos dicen los reveladores, que se da al nacer. Gracias, eso. Gracias. Gracias a ti, Pablo. Sí, no olvidemos que los reveladores también nos dicen que en el caso de estos niños que no lograron la experiencia
en el planeta natal y que tiene la posibilidad de sobrevivir y continuar esa sobrevivencia hasta la fusión con el ajustador, que esos niños y niñas tienen una sola, es decir, dificultad un solo aspecto en lo cual no van a ser idénticos a los que sí tuvieron la experiencia planetaria, es que no pueden ser admitidos al cuerpo de los finalistas del destino porque les faltó un mundo, les faltó el mundo de la natalidad, pero tienen todas sus prerrogativas, tienen todas las posibilidades de todo el amor y toda la fraternidad posible y toda la armonía y los servicios posibles que tienen también los finalistas, excepto que no están en el cuerpo de los finalistas, ya que es un requisito sine qua non, un requisito riguroso, que tengan todas las experiencias de todos los mundos requeridos para que estén en el cuerpo de los finalistas. Adelante, estimado Carlos. Vale, una pregunta que nace de los comentarios de hace pocos minutos. Dicen que la condición del ser es que él tenga que nacer. Ahora bien, todos sabemos que hay niños que nacen 7 mesinos, lo que sea, pues, y bueno, echan para adelante, se les ayuda con ayuda de los médicos y echan para adelante y al final son seres normales. Mi pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si una madre que está en el sexto, séptimo, octavo mes de gestación y la sorprende la muerte, como tristemente podría estar pasando ahora en alguna parte del mundo que no quiero mencionar? Marcelino, tienes el micrófono apagado. Gracias, hermanito. Hermanito, pero en el caso de la madre que le sorprende la muerte, ¿qué es lo que quieres preguntar, hermano, en cuanto a qué aspecto? Bueno, la supervivencia del niño hacia los siguientes niveles fuera de Urantia podría ser posible, podría estar garantizada. Pero ese niño ya está nacido, ese niño No, ya ha no, nacido. no, el niño tiene 8 meses de gestación, la madre, por ejemplo. Está No ha en el no ha vientre de ella. nacido, está vivo adentro, muy vivo, Ajá. ¿no? Yo, en lo particular, hubo años que el aborto me daba ni más ni menos, no tenía opinión, pero después de tener 2 pérdidas con mi mujer, pues soy un ferviente creyente en que la vida es preciosa y única. Y bueno, entonces pienso que estando ese niño, ese ser ahí en el vientre de la madre, vivo ya, pero no ha nacido, no ha sido exteriorizado, vamos a decirlo así, tendría posibilidades de sobrevivir también. Exactamente, caemos en la misma situación de la incertidumbre por parte de los reveladores, Carlos, que no Sí, nos dan esos datos. Inclusive cuando ellos tocan lo del aborto en las comunidades primitivas, uno nota que hay repulsión de parte de ellos con todo lo que tenga que ser un aborto provocado o intencional. Por supuesto, esto sería un aborto o una muerte de un niño dentro del vientre que no tiene nada que ver con algo provocado. Yo tengo una inmensa esperanza que en vista que son seres de origen humano, puedan tener algunas posibilidades allá. No hay datos de los reveladores para uno decir, pero es preferible tener la plena confianza en esa misericordia infinita del Padre. De manera de que yo generalmente me he cohibido un poco de dar algunas opiniones sobre el caso de los niños y niñas que mueren en el vientre, bien sea por aborto intencional o bien sea por otras circunstancias que no son intencionales. No obstante, tengo una gran confianza en esa triple presencia en cuanto a su infinita misericordia y seguramente nos van a sorprender allá por todo aquello que pensamos que no es posible, pero es posible. Cuando Jesús habla de las riquezas de aquella persona que se llamó Matadormo y que tenía muchas riquezas y que tenía que ir a vender todo y compartirlo con los que necesitaban para venir a seguir a Jesús,
Pedro y las demás personas se sorprendieron mucho y estaban muy afectados y le dijeron a Jesús, Señor, entonces nadie se va a salvar. ¿Qué pasa con las riquezas, las personas que están aferrados al dinero? Y entonces no va a haber posibilidad de salvación, dándoles a entender que la gran mayoría dependía de estas cosas materiales en gran nivel. Entonces Jesús le responde algo que tiene que ver quizás con esta pregunta, Carlos, con estas preocupaciones nuestras. Dice, aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en eso se basará todo aquello que no tenemos muy claro acá, hermano. Todo aquello que es imposible para uno, siempre es posible para Dios. De manera que yo tengo mucha esperanza que estas niñas y niños que de alguna manera no pudieron nacer, pues algo habrá para ellos y tendremos esas respuestas mucho más consoladoras y más claras a partir del primer mundo de estancia, porque acá hasta ahora no tenemos una claridad sobre eso. Hoy ha sido muy interesante todo, de verdad que ha sido una bendición. Adelante, no sé quién quería hablar. Sí, Adelante. quería comentar lo que dijiste, que también el libro, por otra parte, cita con mucha soltura las razas, la historia de las razas, la diseminación de las razas y como muchos grupos y clanes se van exterminando mutuamente. Y lo dicen, bueno, es una oración que ponen ahí sin ningún sentimiento. Y bueno, al final de cuentas, cada personita ahí pues tenía su vida y sus angustias y sus miedos y sus esperanzas. Pero parece que habrá que verlo todo desde la perspectiva de que esto es un minuto nada más dentro de la larguísima carrera espiritual y no hay más, ¿no? Es un minuto intenso, pero es lo que es. Disculpen que me extienda. Adelante, sí, Carlos, no, yo diría que hasta menos de un minuto, porque a veces se asusta uno, porque estando en Caracas, casualmente, disculpe Octavio, ya le voy a dar la palabra, estando en Caracas, no sé si tú escuchaste que yo le pregunté en aquella época, no sé si tú lo recuerdas, que le pregunté pregunté porque ellos hablaron de 100.000 millones de años para llegar al paraíso. Yo me quedé con esa interrogante, no tuve la claridad por parte de Richard Keeler, ni tampoco por parte de George Dupont, de eso que dijo de 100.000 millones de años. Entonces yo, bueno, logré después meditar y meditar sobre eso y finalmente acá en Mérida, después de muchos meses, logré a la conclusión de que como los mundos más antiguos de Nevadón tienen unos 200.000 millones de años de estar, existiendo seres humanos, los mundos más antiguos de Nevadón, solo de Nevadón, entonces, como también se dice por parte de los reveladores, que en el último abrazo que se dio por parte de la Trinidad a algunos humanos que se transformaron en aquellos elevados en autoridad, aquellos sin nombre ni número y mensajeros poderosos, entonces dice que habían humanos de Nevadón. Entonces, pues yo le coloco 200.000 millones más cero, que es ahora, digamos, ahora poniéndole cero, entre dos, pues da 100.000. Y entonces es probable que nos lleve un promedio en tiempo urantiano desde Urantia al paraíso, un promedio de unos 100.000 millones de años. De manera que eso podría bajar a menos de un minuto el laxo del planeta, hermano, acá en esta vida. Muy interesante y sobre todo pienso yo que de tantas circunstancias difíciles que hemos vivido acá, probablemente nos va a dar mucha risa cuando estemos en estos niveles morontiales y aún espirituales. Adelante, Octavio. Gracias, gracias. A ti, Carlos. Hermanito, ¿a qué usted de acuerdo como lo ha entendido? ¿Cuándo se recibe la personalidad? O sea, ¿en qué momento se puede decir que ese ser nacido, entendiendo por nacido, es cuando da a luz la mujer, ¿no? Claro. Es en el momento de que tú sales del cuerpo de tu madre, ya naciste. Sí. La personalidad, ¿en qué momento llegó a ese cuerpo? Porque si está dentro,
Y si Sí. está dentro, entonces no debe contarse como pérdida, porque estaba dentro y a lo mejor ya tenía personalidad, y aunque haya sido un aborto. Pero si salió ya del cuerpo de la mamá, ya dio a luz la mujer, o parió, entonces en ese momento ya recibe la personalidad. Bueno, mire, es una pregunta muy interesante que podría incluso ser estudiada en un programa completo, en una jornada completa. Lo que sí dicen los reveladores, que sí es firme, es que la personalidad no llega de una vez con el ajustador, que llega antes. Dice que se da en forma previa a la llegada del ajustador. Eso sí lo confirman los reveladores, pero no Que dicen antes, pero no dicen cuánto antes, Octavio, y quienes están presentes, no dice qué tiempo antes. En vista de que no dicen, hay muchas opiniones. Yo hoy he escuchado facilitadoras y facilitadores que creen que la personalidad de una vez viene en el momento de la concepción dentro del vientre. Otros piensan que se da durante el embarazo, otros piensan que se da al nacer, otros piensan que se dan después de nacer. Yo he venido estudiando mucho el caso de Andoni Fonta y pues se comenta en Andoni Fonta tenían unos 10 años cuando ellos fueron receptivos a el espíritu de adoración. Y luego ellos, cuando ya tomaron su primera decisión moral, tenían unos 11 años. Un año después fueron receptivos al espíritu número 7, al espíritu de sabiduría. Pero ellos dicen que una vez que fueron receptivos a esos dos espíritus, empezando por el de adoración, ellos sentían que eran algo más que los animales, dicen, eran algo más que los animales por haber recibido la personalidad, así lo dicen los reveladores. Entonces, es una opinión de Marcelino. En el caso de Andoni Fonte es una opinión netamente de Marcelino, que es probable que en el momento de ser receptivos al espíritu número 6, el espíritu de adoración, que es el que distingue, los reveladores dicen claramente que ese espíritu es el que distingue a los seres humanos del animal, definitivamente, porque comienza el impulso a la adoración consciente, comienza el impulso de alguna manera, a utilizar su mecanismo interno para una adoración. Es probable que alrededor de ese momento de la activación para el espíritu número 6 de adoración, en opinión de Marcelino, es probable que se reciba la personalidad. Pero es probable que sea antes también, o sea, no hay seguridad de eso. Así es que esas son opiniones que se dan en forma personal, Octavio, pero sí dicen los reveladores que la personalidad se da antes de la llegada del ajustador. es que No sé, hermanito, Octavio. perdón, lo que pasa es que para desarrollar el alma necesitas la personalidad, después el ajustador de pensamiento y después tienes que elegir hacer la voluntad del Padre. Fíjese lo que dice este documento, dice, el alma del hombre es una adquisición experiencial. Entonces, todos los seres que no han tenido esta experiencia, pues no han desarrollado alma. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial. Esta es el alma inmortal naciente destinada a sobrevivir la muerte mortal y comenzar la ascensión del paraíso. Entonces pareciera ser que todas las personas o todos los seres que no alcanzan este logro, ni esta elección, ni el desarrollo del alma, se perdieran. Sí, Se pierden. claro, De acuerdo a este texto, se pierden. los reveladores. Sean fetos o sean niños, o sea, se pierden. Claro que ahí entra lo que usted comentaba la otra vez y comentábamos en la otra clase con el hermano Bernardo, que no vino hoy. Ahí, pues, son cosas que solamente la misericordia de Dios podría elegir quién puede continuar y quién no. Porque nos queda un hueco aquí que es difícil de definir. Bueno, yo lo creo así. Gracias.
en ese sentido, Octavio, sí están claros los reveladores. No hay detalle, como le dije, de en qué momento llega la personalidad, no hay detalle de eso, como no hay confirmación exactamente de eso, pero sí hay confirmación plena de que el alma netamente actual, porque pudiera tener un alma potencial el niño, pero actual, esa alma que se inicia real ya, solo se inicia en el instante que llega el ajustador, bien sea a los 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 10 años. Dicen ellos, por un promedio que hicieron durante la época en que se revelaron estas bendiciones, dicen que más o menos casi 6 años, 5 años y pico. Es un promedio que ellos hicieron. Entonces, a partir de ese instante en que llega el ajustador, ya con la primera decisión moral se inicia el alma. Inician esos 4 elementos, o vamos a decir, se convierte el ser en 4 elementos principales que son un vehículo físico, un vehículo mental, que ya tiene, un vehículo divino que llega, y un espíritu humano, un vehículo espiritual humano que es el alma que comienza. Y entonces esa alma se va desarrollando, y por supuesto, si llega a esa decisión final de hacer la voluntad del Padre, hay la fusión y hay la vida eterna. Pero si se deja llevar por el ego, pues pudiera llegar a una decisión final de autodestrucción. Entonces el ajustador saldría y se perdería ese ser. Entonces, esos son temas muy interesantes que, por supuesto, requieren de mucha opinión personal, ya que algunas de estas cosas que más nos interesan tener más detalles, pues no tenemos esos detalles como el momento en que se da la personalidad al ser humano. En todo caso, ha sido, pienso yo, un encuentro muy nutritivo, Lucy, y quienes están presentes. Y no sé, Octavio o cualquier otra persona, si hay algún aporte o alguna inquietud adicional. Bueno, Marcelino, yo sí tengo una a raíz de lo que plantea Octavio. Hemos dicho que la personalidad es una especie de saquito que envuelve todo lo que es la persona, pues el mortal. Entonces, si por otro lado dijimos que la identidad se da al momento de nacer, entonces estoy con la pregunta parecida a que quién fue primero, si el huevo o la gallina. Eh, ¿Era necesario que ya estuviera ese saquito para recibir esa identidad, o la identidad está solita y después se mete en el saquito de la personalidad? Por eso es que hay muchas, Bueno, no sé, bueno, tengo Lucy, confusión. ¿cómo no? Lucy, identidad física. Ajá, No se ajá. habla de identidad espiritual. Ah, Identidad ok. física, Lucy. Física. Ujú. En cambio, la identidad espiritual sí comienza con el alma, Oh, ya, Porque, ya. ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se va a identificar Lucy? Por los valores, por aquello que no perece. Todo aquello que esté en Lucy, que no tenga valor, perece con el cuerpo físico. Se queda, no sobrevive. Pero sobrevive el valor. Todo lo que es pensamiento de valor y sentimiento de valor, que es la espiritualidad de la mente, que es un intelecto espiritualizado que discierne la verdad, y la espiritualidad del alma, que es un sentimiento espiritualizado que vive, practica la verdad, que entonces eso continúa. Y eso que es Lucy es lo que la personalidad se introduce, se absorbe, se introniza, o sea, la personalidad, la naturaleza de esa personalidad de Lucy son esos valores. Y por esa razón van a identificar a Lucy. ¿Cómo voy a identificar a Lucy? Por esos valores de la identidad que tienen que ver con esa alma evolutiva morontial. Por esa razón dicen de que si no sobrevive el alma, no puede la personalidad tener identidad y sobrevivir. Regresaría tal como el Padre la envió, pero no al Padre, sino al Supremo, al Ser Supremo. Entonces, Ok. no confundir la identidad física con la identidad espiritual del alma, estimada Lucy. ¿Está Bueno, claro? gracias, Marcelino. Gracias. A ti, a ti, a ti, a ti. Adelante, Siler. Hermanito, yo voy a preguntar porque me pierdo yo mucho con eso de identidad
y personalidad. Porque mire lo que dice la personalidad, dice, la personalidad es la única realidad invariable en una experiencia. Por otra parte, es constantemente cambiante de la criatura. Entonces, la identidad no es aquello que se va agregando a tus experiencias diarias, a tu vivencia, a tu crecimiento espiritual, a tu entorno, que a veces el entorno también como que te envuelve y de alguna manera hace que seas de una forma particular. Entonces yo digo, yo no sé si usted está de acuerdo o estoy mal a entenderlo así, y si no, dígame cómo se llama, porque entonces yo entiendo que la identidad es eso que a través del tiempo, en el caso de nosotros, con el conocimiento del libro durante a las experiencias y el crecimiento espiritual y que hemos desarrollado alma, si yo me muero en este momento, esa es mi identidad que yo desarrollé y con esa me voy a ir y con esa me conocen ustedes. Pero si yo no me muero ahorita y sigo viviendo y sigo pasando el tiempo, mi identidad va cambiando porque voy conociendo más cosas, estoy aprendiendo más situaciones, aprendo más del libro y voy teniendo más experiencias diarias y me muero en un año, mi identidad va a seguir cambiando, ¿no? Y eso es lo que te hace ser único, te hace ser Marcelino, te hace ser Octavio, te hace ser Lucy, y que es lo que te identifica a ti como individuo, tu esencia personal. ¿Es así? Es así, es así. Mira, Octavio, la personalidad no se puede decir que es exactamente como el alma. Es decir, no, pero la personalidad, porque la personalidad es ese don, es ese regalo que viene del Padre, ¿para qué? No solamente, como comenté al principio, para producir o para ejercer en forma total y plena un libre albedrío, sino que esa personalidad pues es para una enorme cantidad de funciones del yo, sin eso no podría llamarse un humano normal. Entonces, la personalidad indiscutiblemente pues va a unificar todo y además de eso es la que tiene la posibilidad de ser única y como es única no cambia por ser única, pero se enriquece. Es decir, cambia en enriquecimiento, más brillante, mucho más majestuosa, muchísimo más perfeccionada, Bueno, hermanito, muchísimo perdón que lo más interrumpa, alegre. pero siempre y cuando desarrolles alma. Pero si eres una Claro. personalidad que no está desarrollando alma, también estás desarrollando identidad, pero no de una forma espiritual, sino más mortal. Hay un ejemplo muy interesante en Caligastia. Dice, es impresionante la deformación que produjo la rebelión de Caligastia, esa deformación que produjo de su personalidad, que raya casi en la locura, una personalidad deformada. La personalidad que se identifica con el ego se va identificando con una deformación y esa deformación es una pérdida de la identidad paulatina. Y por esa razón, todo lo que se identifica con el ego tiende a destruir al prójimo y a destruir el yo. Pero todo aquello que se identifica con la triple presencia, especialmente con el ajustador, tiende a construir al prójimo y a construir al yo, por lo menos irradiar construcción al prójimo. Y entonces, en ese sentido, se enriquece y se aumenta. Cuando usted dice que vive un año, si vive un año enriqueciendo, obedeciendo a la voluntad del Padre, en ese año crece. Pero si una persona vive un año más, pero en ese año se identifica con el ego, decrece y pone en peligro su alma, pone en peligro la sobrevivencia de su personalidad. Entonces, eso es importante. Por eso es que debemos siempre, yo siempre digo cuando oro, que me dé Dios la claridad de dos cosas. Y eso lo pido para mi prójimo siempre. Todo lo que anhelo para mí yo, pues lo anhelo para mi prójimo. Una, los detalles de cuáles son mis fallas, mis debilidades. Y dos, los detalles de cuál es su voluntad. Cuál es su voluntad para cada uno. Entonces, eso es importante, Octavio, seguir adelante dando el todo por el todo, porque por fe, esa certeza a través del servicio que aumenta en nosotros, no tenemos duda de que Dios nos tiene preparado todo este inmenso banquete que de alguna manera va a ser nuestro si cooperamos. Entonces, es muy interesante todo esto.
No piense que uno, porque puede ser facilitador, lo entiende todo completo. No, hay muchísimas cosas en las cuales yo aprendo en este compartir con los grupos. Aprendo cuando hablo con una persona. Yo me fijo mucho cuando me encuentro en la calle en lo que me dicen las personas y en la forma de ser de las personas para yo aprender. Y grandes cosas he aprendido, aún con personas que tienen reacciones egoístas o egoicas hacia mí. Se aprende mucho, pero por supuesto también uno comparte. Y pues hay muchas interrogantes todavía en uno que seguramente va a empezar a saciar con mayor fuerza en a partir del primer mundo de estancia. De manera que yo estoy muy agradecido a Dios, no solo por todo lo que he vivido en medio de lágrimas que también han habido en una cierta cantidad importante, sino por todas estas experiencias de alegría, de esperanza y sobre todo de convicción de lo que vamos a tener. Y por supuesto le agradezco mucho a Dios por esa familia que me ha permitido conocer durante estos 46 años que tengo en los caminos, y especialmente la familia de ustedes, todas estas personas que he podido conocer a nivel personal y por supuesto a través del internet. Así que hoy ha sido una jornada de gran bendición y no sé si hay alguna otra inquietud, y si no, agradezco a Dios, agradezco a sus ángeles y agradezco mucho a ustedes, y anhelo que la triple presencia y su maravilloso equipo celeste sigan sin encontrar obstáculos para llenarles a ustedes y a todos sus familiares y a las personas que les rodean de todas sus grandiosas bendiciones. Agradezco mucho las oraciones de ustedes para lo del domingo, para que Venezuela comience una reconstrucción nacional. Grandemente agradecido. Bueno, pues a todos, muchas gracias. Voy a cerrar entonces la grabación y el programa. Gracias, Lucy.